O sea que hemos visto en la grabación anterior, hemos introducido lo que es el concepto de campo, campo vectorial, campo gravitatorio, es un campo vectorial, o de campo escalar, una magnitud física que sea escalar, como la temperatura o como la presión. Y ahora vamos a intentar pues, pasar lo que hemos visto en particular en el campo gravitatorio a los fenómenos electromagnéticos. Entonces lo que observamos, uno podría pensar en este momento, podría introducirlo, y lo podemos hacer sin ningún problema, pues por la equivalencia de la ley de gravitación universal con la ley de Coulomb. Es decir, que si tenemos dos cargas eléctricas en el espacio, una carga Q1 y una carga Q2, la carga Q1 ejercerá una fuerza sobre la carga Q2 y la 2 sobre la 1, igual módulo, dirección, pero sentido contrario, de tal manera que sigue la ley de Coulomb. En este caso, la constante no es la constante de gravitación, sino la constante de Coulomb. Aproximadamente 8,99 por 10 elevado a 9. Ahora veremos a ver cuáles son las unidades. Cuando completemos, la fuerza va a ser proporcional no a las masas en este caso, sino a esa propiedad que es la carga eléctrica. La fuerza que ejerce la 1 sobre la 2 va a ser proporcional a la carga de 1, la carga de 2 inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y la dirección y el sentido de la misma manera como hacíamos en la gravitación. Si ese es el vector unitario r, que va desde 1 hasta 2, alejándonos, pues entonces tendríamos esta ley. Las unidades, naturalmente, si estos son newtons, entonces tendríamos aquí newton metro cuadrado dividido por Coulomb al cuadrado. Estas son las unidades de la constante de Coulomb. O podríamos utilizar también en la ley de Coulomb e introducir ya aquí otra constante que se utiliza en vez de la de Coulomb, que es la permitividad del espacio libre, 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, Q1, Q2, r al cuadrado por r, epsilon sub 0 es lo que se conoce como del vacío, en el vacío. Es decir, estamos considerando esas dos cargas en el espacio y no hay nada entre medias, no hay materia, no están metidas dentro de materia. Epsilon sub 0 entonces no es nada más que 1 dividido por 4 pica. Y es la que se utiliza más que la constante de Coulomb en el electromagnetismo. Da igual, una o la otra, son dos constantes que aparecen en la ley de Coulomb. Y lo que tendríamos, pues, desde el punto de vista de acción a distancia de la 1 sobre la 2, pues podríamos agrupar estos términos, aquí, estos términos, de tal manera que diríamos lo que está creando la carga 1 en cualquier punto del espacio es lo que se conoce como el campo eléctrico S1, el campo electrostático. Y esto multiplicado por el valor en todos los puntos del espacio. Situamos la carga 2 en un punto en particular y el efecto sobre la 2 es a través del intermediario, efecto sobre la 2 que ejerce la carga 1, es decir, la fuerza, va a venir dado por un intermediario que es lo que conocemos como el campo eléctrico. Ya digo, en este momento digo campo eléctrico, campo electrostático. Están las cargas quietas, estáticas. Entonces, la relación es bien sencilla. La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2 viene dado por
que la carga 1 crea en todos los puntos del espacio lo que se conoce como el campo eléctrico, y es ese campo eléctrico el que ejerce la fuerza sobre la carga 2 en el momento en que la pongamos en ese punto en particular. Es decir, que utilizando la ley de Coulomb conocida por vosotros hasta ahora, podríamos introducir de manera equivalente a lo que teníamos en la gravitación, ¿no? De manera equivalente. Bueno, lo que ocurre es que no es la única manera de crear campos eléctricos, claro, porque aquí ya uno presupone que va a ser la única posibilidad, y eso es falso. Ese es el problema que existe de la manera habitual, desde mi punto de vista, que intento seguir en este momento pues el procedimiento que sigue el profesor Richard Feynman, conocido, premio Nobel 1965 por la cromodinámica cuántica, y conocido por sus lecciones impartidas en el Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, y que tenéis, por supuesto, aquí en Moodle, en los enlaces correspondientes, aquí todo lo que es las lecciones correspondientes al electromagnetismo, el volumen 2, y si nos vamos aquí ya al punto de introducción a los campos, lo que os he pedido en clase, que echéis un vistazo, qué son los campos, y estas las herramientas del cálculo diferencial, o sea, cómo podemos, estos campos, que son funciones, cómo podemos derivarlas e integrarlas, qué diferente tipo de operaciones podemos hacer, eso un poco más adelante. Bueno, pues aquí Feynman lo que plantea es el punto de vista que me gusta mucho, que no es ir paso a paso viendo fenómenos de manera habitual, ¿no? La electrostática, se conoce como electrostática, luego uno pasa a la magnetostática, uno estudia los circuitos de corriente continua, electrostática, magnetostática, que no es que las cargas estén quietas, sino simplemente que las corrientes eléctricas que van a dar lugar, aquí adelantándome un poco a los campos magnéticos, son estacionarias, es decir, que siempre veremos las mismas. Y luego pues uno empieza a ver cuáles son los efectos cuando resulta que los campos eléctricos y los campos magnéticos cambian en el tiempo. La ley de Faraday, esos fenómenos que uno observa en la naturaleza. Ese sería el punto de vista normal que uno observa en los libros, empezar paso a paso, olvidándose de que esos son casos particulares de un conjunto, de unas leyes que son globales y generales. Y eso es lo que estoy intentando aquí deciros. Primero vamos a ver el conjunto, vamos a ver el bosque, por decirlo de esa manera tan habitual. Primero vamos a tener una vista de conjunto y luego ver cómo esa vista de conjunto, esas leyes que están ahí detrás de esa vista de conjunto, para los casos particulares van a dar lugar pues, a lo que es la electrostática, la magnetostática, etcétera, etcétera. Pero viendo desde el principio, planteando la vista de conjunto. No tal y como es habitual, viendo los casos particulares que uno cree que son algo general y son casos particulares. Y el problema es que a lo mejor los utiliza de manera incorrecta porque no tiene la idea clara de cuándo esos casos se dan. Y ese es lo que intenta evitar Feynman, desde mi punto de vista, en mi opinión, pues muy bien. Dar primero la vista de conjunto y luego centrarnos en los casos particulares, entendiendo que son casos particulares. Bueno, por eso decía aquí que si utilizamos la ley de Coulomb, ahí estamos considerando que el campo eléctrico solamente lo podemos crear por medio de cargas eléctricas, y eso no es verdad. Pero bueno, aquí no es verdad en general. Y aquí lo que sí es cierto es que lo podemos utilizar simplemente para ver cómo podríamos introducir lo que es el concepto de campo eléctrico pues de manera análoga a la gravitación. Pero también podríamos decir simplemente que nosotros podemos pensar en la existencia simultáneamente en puntos del espacio de lo que se conoce como el campo eléctrico y el campo magnético B,
y podríamos poner de manifiesto su existencia a través de los efectos. O sea, podríamos ver, anda, existe un campo eléctrico y un campo magnético que se ha creado en el espacio. ¿Por quién? No lo sabemos todavía, pero podríamos medirlo, porque claro, ¿qué exige la física? De cualquier magnitud que la podamos medir, porque si no, su existencia viene a través de que podamos medir tanto A como B. Y eso podríamos llegar a hacerlo midiendo cuáles son los efectos sobre cargas eléctricas que situamos en diferentes puntos del espacio con diferentes velocidades, midiendo precisamente el efecto, la fuerza que ejercen. Estos van a ser intermediarios de alguien que los ha creado, de algo que los ha creado, que no nos vamos a preocupar ahora en este mismo momento, sino simplemente decir, ¿podríamos medirlos sin saber quién los ha creado? Sí, a través de la fuerza. Y esa fuerza viene dada por lo que hemos planteado, lo que he dicho en grabaciones anteriores, lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Entonces decimos, si en un punto del espacio tenemos un campo eléctrico E y un campo magnético B, dos campos vectoriales, entonces, y situamos una carga Q que tiene una velocidad V en ese punto del espacio, la fuerza que ejercen E y B sobre esa carga Q va a ser la suma de estos dos términos, y aquí es donde se observa un aspecto interesante, que es que la electricidad y el magnetismo no son simétricos, es decir, no son intercambiables, salvo ciertos fenómenos que sí son similares, pero aquí es donde uno ve que no tiene simetría, no tenemos Q por B, Q por E, Q por B, sino que nos interviene la velocidad, cómo se está moviendo. Y eso también uno pierde de vista en este momento algo tan chocante como lo siguiente, que ya que la velocidad que tiene un cuerpo especial, la carga Q, va a depender del observador, eso significa que entonces la fuerza que vamos a observar sería diferente. Porque claro, con diferentes velocidades tendríamos a igualdad de B y E diferentes fuerzas. Es decir, que el sistema de referencia es fundamental. Bueno, y aquí dejar caer sin entrar más en este punto, sin querer entrar más en detalle en este punto, porque es delicado, pero sí llamar la atención sobre ello, es lo que viene en el capítulo 5, si no me equivoco, del Purcell-Moryn, del libro de Purcell, el clásico. Por cierto, Purcell, que recibió el premio, aparte del Purcell, el premio Nobel, Edward Purcell recibió el premio Nobel por la resonancia magnética nuclear en sólidos, si no me equivoco, en sólidos, cuya aplicación posterior ha sido, pues, por ejemplo, espectacular, ¿no?, en la resonancia magnética en los hospitales. Pero bueno, pues también es un premio Nobel. No solo hizo un buen libro, sino que es premio Nobel. Y recibió un premio también muy importante, lo mismo que Feynman. El premio que recibió es de la asociación, si no me equivoco, así de memoria, la Asociación de Profesores de Física de Estados Unidos. Muy importante, ¿no? La más importante del mundo. En ese sentido, que es el premio que otorga a las personas que mejor han impartido la física. Bueno, tanto, ese premio es el premio Ørsted, en honor a este físico danés. Pues este premio, que recibe el nombre de este científico, si recordáis, el fenómeno, ¿no?, por el cual es conocido Ørsted, es acerca de cómo una corriente eléctrica cambia la orientación. Tenemos un cable a través del cual está moviéndose cargas, es decir, por lo del cual tenemos una corriente eléctrica, pues cómo modifica la orientación de una brújula.
la posición, cómo se orienta un imán en el espacio, un imán que se orientaría de manera natural siguiendo el campo magnético terrestre, pues resulta que es modificada su orientación por esa corriente eléctrica que está pasando. Ahí es donde uno empieza a ver cómo es el efecto de los campos, de las cargas eléctricas, cómo se puede crear un campo magnético por medio de cargas eléctricas en movimiento. Pero bueno, nada más que eso decirlo, recordarlo como un fenómeno que se suele explicar en el bachillerato, en cualquier clase de física que trate el electromagnetismo. Bueno, pues Purcell también recibió lo mismo que Feynman ese premio. Y esto, he venido a este punto, no sé ya muy bien por qué, pero bueno, da igual, porque quería llamaros la atención sobre este aspecto de decir, anda, como el sistema de referencia es importante, y en el libro de Purcell, ahora si recuerdo, en el capítulo 5, si no recuerdo mal, pues viene, y es conocido su libro, entre otras cosas por eso, cómo da una explicación acerca de la existencia del campo magnético como un efecto relativista del campo eléctrico. Es decir, que el campo magnético en el fondo no es nada más que lo que observamos como campo eléctrico cuando en determinadas condiciones, cuando los efectos del campo eléctrico son muy pequeños, y lo que vemos es precisamente el efecto relativista de la relatividad, cómo se contrae el espacio que está ocupando, pues, por ejemplo, una distribución de carga, una corriente de carga a lo largo de una distancia, pues cómo se ve modificada esa distancia por la relatividad, sin entrar más. Es decir, lo único que quiero aquí poner de manifiesto es que el campo magnético en el fondo se puede explicar como un efecto relativista del propio campo eléctrico. ¿Qué más? Claro, en la relatividad interviene entonces cómo es el sistema de referencia que estemos escogiendo. Bien, olvidémonos por un momento de esto. Y naturalmente si tenemos un campo eléctrico y un campo magnético en todos los puntos del espacio, en ese sistema de referencia podríamos medirlos, podríamos saber cómo son mediante experimentos en los cuales obtuviésemos la fuerza que se está ejerciendo sobre una carga Q que se mueve con velocidad. Bueno, aquí podemos ya introducir cuáles son las unidades en el sistema internacional, una de las formas posibles, las múltiples, que podemos utilizar para las unidades del campo eléctrico, newtons, coulombio, pues el campo eléctrico se puede medir en newtons, por ejemplo, en newtons dividido por coulombio, y el campo magnético, pues tendríamos aquí newtons, aquí coulombio y aquí metros por segundo, es decir, que tendríamos newtons dividido por coulombio y dividido por metro por segundo, es decir, newtons segundo. Esta sería una de las posibilidades. Lo curioso es que en el sistema internacional las unidades de campo eléctrico no reciben ningún nombre en especial, pero en el campo magnético sí reciben un nombre que es el Tesla. Esto correspondería a un Tesla, en honor a Nikola Tesla, este científico que estudiaba precisamente el magnetismo. No por la marca de coches, iba a decir. Más bien la marca de coches es en honor del científico, no al revés. Bien, entonces tenemos, ya sabemos, un Tesla, una unidad también por mencionarlo ahora, no dejarlo así para otro momento, una unidad muy importante que se sigue utilizando de campo magnético, que corresponde al sistema CGS o sistema gaussiano. En electromagnetismo no es el Tesla, sino es el Gauss, no, a Gauss, y que es un Gauss, es 10.000 veces menor al Tesla. Es decir, que un Tesla es... El Gauss, para hacernos una idea, es la intensidad que tiene el campo magnético terrestre, ese orden de magnitud. Mientras que el Tesla, para tener una idea, pues es la intensidad
de los campos magnéticos que se utilizan, por ejemplo, en las resonancias magnéticas en los aparatos, en los hospitales. Hasta de varios Tesla, hasta 10 Tesla, eso ya es una intensidad muy, muy grande. Bien, y aquí tenemos cómo serían las unidades de uno y de otro, y hemos planteado ya algo tan importante, una de las patas del electromagnetismo, que es la fuerza de Lorentz. Ahora podremos estudiar, antes de pasar a ver cómo son dar una idea de conjunto de las causas, las leyes de Maxwell, vamos a mencionar casos particulares de cómo serían los efectos de campos eléctricos y magnéticos si fuesen de una manera sencilla, por ejemplo, campos eléctricos uniformes, campos magnéticos uniformes.